Pues creo que ahora sí, mi estimado Mercurio. Va, Román. Bueno, pues ahora sí ya iniciamos. Ya entró algunas personas aquí, ya nos están viendo. Primero que nada, pues quiero saludar a todos los que nos visitan en estas redes. Bueno, aquí en la red de Navegantes, bienvenidos. A nombre de Navegantes, Librería de Ilustración, les quiero dar las gracias. La verdad es que estamos muy contentos porque vamos a iniciar una serie de charlas con muchos especialistas de la ilustración. Nuestra primera charla en este caso es con un súper amigo especialista en el tema de la ilustración y pues la caricatura, que es nuestro querido amigo Mercurio López. Voy a leerles una pequeña semblanza de Mercurio y me arranco. A ver, Mercurio López, Ciudad de México, 10 de diciembre de 1964. Es investigador de las artes gráficas mexicanas, al tiempo que librero, anticuario, bibliófilo y coleccionista. Ha sido curador de algunas exposiciones como Posada, Grabador Continental, Museo de Arte Bogotá, El Cielo por un Beso, Museo Nacional de la Estampa, Manuel Manilla, grabador mexicano, Museo Mural Diego Rivera, El Chamaco Covarrubias y otros mexicanos famosos. Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y de las exposiciones permanentes en el Museo José Guadalupe Posada y en el Museo Nacional de la Muerte, ambos de la ciudad de Aguascalientes. Entre sus publicaciones destacan monografías para la editorial RM como Ex Libris Mexicanos, 2001, José Guadalupe Posada, ilustrador de cuadernos populares, 2003, Manuel Manilla, grabador mexicano, 2005, La Muerte en el Impreso Mexicano, 2008, Posada y Manilla, Artistas del Cuento Mexicano, 2013, con ediciones Acapulco, publicó Juegos y Diversos de Posada, 2014, y Libreros, 2016. Coordinó las ediciones conmemorativas del aniversario luctuoso de Posada para las editoriales RM y Conaculta, y colaboró en publicaciones del Fondo Editorial del Estado de México y del Museo Nacional de Arte. Seleccionó y organizó el material bibliográfico de la biblioteca del Instituto Oviedo en León, Guanajuato. Formó parte del jurado de la Bienal José Guadalupe Posada y de la convocatoria del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la disciplina de Narrativa Gráfica 2016. Bueno, este es un breve esbozo de quién es nuestro amigo Mercurio López, a quien te agradecemos mucho, mi querido Mercurio, por habernos aceptado la invitación. Prácticamente eres nuestro padrino de charlas navegantes. Personalmente te quiero dar las gracias porque no es la primera vez que nos apoyas, ya son varias veces. Así que estamos súper en deuda contigo, te lo agradecemos a título de navegantes. Ahí va el agradecimiento. Bueno, para mí es un placer, Román, muchas gracias. Gracias que me invitaron y además siempre es pues agradable estar entre libros y hablar de libros, que es lo que a mí me apasiona. Y qué bueno que están haciendo esto y yo con mucho gusto colaboro con ustedes porque pues hay que apoyarnos, si no, ¿qué hacemos? Sí, bueno, ahorita que estaba aquí leyendo tu biografía, tu semblanza está cortita porque yo sé de ti muchas cosas, aparte de esto que eres coleccionista, pues vienes de una tradición de familia de libreros y pues también de alguna forma maestro de muchos caricaturistas, como en mi caso, ¿no? Que desde que iniciamos, pues leíamos tus textos ahí en la revista La Pistola, ¿no? Los textos de Manilla, de Constantino Escalante, todo eso que de alguna forma nos fue enseñando a muchos de nosotros esto de la caricatura, o más bien la historia de la caricatura, ¿no? Entonces, pues, quisimos invitarte, o más bien te invitamos,
porque nos generamos muchas preguntas que pues queremos que la gente que nos sigue sepa, ¿no? Queremos que sepan cosas de las que tú nos has comentado a través de muchos años y nos generamos varias preguntas que si te parece bien, pues pasamos a hacerte estas preguntas que nos formulamos. ¿Te parece bien? Adelante. Bueno, la primera pregunta pues es muy relacionada con la obra o más bien el impreso de, de este Constantino Escalante, perdón, no, de Manuel Manilla y de José Guadalupe Posada, y con el mismo editor que era Vanegas Arroyo. Entonces, ¿nos podrías comentar? Dice nuestra pregunta, dice, ¿qué publicaciones editadas por Vanegas Arroyo fueron destinadas al público infantil? Bueno, realmente Vanegas Arroyo fue un editor poblano que llegó aquí a la Ciudad de México más o menos como en 1970. Después de la intervención francesa, su papá había trabajado en la imprenta imperial en Puebla. Entonces, cuando fusilaron a Maximiliano, el papá de Vanegas Arroyo tuvo que pues salir de la ciudad porque pues estaban pues estigmatizados toda la gente que había colaborado con el imperio de Maximiliano. Entonces tuvo que irse a un lugar donde no lo conocieran tanto, y su papá se vino a la Ciudad de México, y además ya no trabajó como impresor, que era como trabajaba ahí en Puebla, sino se dedicó más bien a la encuadernación. Y entonces Vanegas Arroyo empezó a encuadernar libros con su papá. Con él aprendió el oficio y en 1880 fundó su editorial. Oh, mira. Y entonces uno de sus primeros grabadores fue Manuel Manilla, el primer grabador que trabajó, con el que colaboró. Y bueno, Vanegas Arroyo era un personaje muy talentoso y tenía muy visionario. Él sabía que había entre pues un público desatendido de lectores, que eran por un lado las mujeres y por otro lado los niños. Las editoriales mexicanas no se ocupaban mucho de este público, de estos lectores, y Vanegas Arroyo tuvo la sensibilidad de ponerles principal atención. Entonces él empezó editando impresos de carácter religioso, pero poco a poco fue aumentando su catálogo. Editaba cuadernillos y hojas volantes. Primero editó cuadernillos y después las hojas volantes, con las calaveras que hicieron tan famoso a Posada. Claro. Entonces al principio le encargó una serie de 10 cuentos a Manuel Manilla que ilustrara, y en un formato muy sencillo. El problema, y Vanegas Arroyo lo sabía, que llegaban a México pues libros traídos de España, Alemania, Francia, Estados Unidos, incluso de Inglaterra, para que estaban publicados en español precisamente para el público de habla hispana, y estaban impresos en cromolitografía con mucha calidad, algunos con litografía, con unos papeles, cartulinas de primera calidad. Y y bueno, pues eso es lo que consumían los lectores mexicanos. Y Vanegas Arroyo dijo, bueno, ¿cómo voy a competir con estos cuentos de primerísima calidad que llegan desde el extranjero? Y lo que hace Vanegas Arroyo es sacar cuentos a 5 centavos con un papel muy corriente, de muy mala calidad, pero con unas ilustraciones espectaculares. Claro. Y para eso contrata primero a Manuel Manilla y le encarga una cosita como esta, ¿no? Aquí se ve mejor. Este es uno de los primeros cuentos que ilustró Manuel Manilla para Vanegas Arroyo, que se llama El Grillito Valeroso. Claro. Y entonces, bueno, estaba impreso en 2 tintas. Aquí se ve, este es un impreso de época, entonces por eso se ve pues en este estado tan delicado. Y aquí las ilustraciones están sin colorear. Aquí es muy importante esta imagen que se ve, la voy a tratar de acercar un poquito más, que es, digamos, que el expendio del taller de Vanegas Arroyo. Ahí en ese expendio se ve la imprenta atrás, el mostrador, y en la parte delantera están 2 niñitos que apenas se ven, 3 niños que apenas se ven chiquitos, y todos pues van a comprar los cuentos de Vanegas Arroyo. Entonces él
aprovechó muy bien este público para ofrecer, aquí está el mismo cuento, El Grillito Valeroso, pero con color. Realmente eran, pues ahora son unas joyas bibliográficas, porque, bueno, joyas bibliográficas y artísticas, porque son grabados y además están coloreados a mano, con estarcidos, con esténciles. Se coloreaban con anilinas uno por uno. Entonces Ay, hacían que no era como, plantillas, se recortaba el grabado original claro, y se hacían plantillas para el color amarillo, otro para el color café, y se todavía no pasaba una existía la brochita televisión de y color. hacía a mano cada ilustración. Decía Orozco en su autobiografía que él aprendió clase de colorido en el taller de Vanegas Arroyo, de ver cómo los artesanos de Vanegas coloreaban estos Ah, cuentos. ok, ok. Entonces sí, ilustraron tanto Posada como Manilla para Vanegas Arroyo 70 cuentos. O sea que era una especie como después del impreso, era un poco artesanal, ¿no? Porque me dices que tenían trabajadores para colorear. Sí, sí, claro, hay mucha confusión que tienen con respecto al, al trabajo de Posada en particular, Sí, porque la gente ve las hojas volantes y piensa que Posada escribió los versos o incluso que Posada participó en la impresión de la hoja. Y claro. realmente no, el trabajo estaba dividido desde la época novohispana. Había pues gente que hacía los estarcidos, gente que imprimía y gente que grababa. En este caso Posada y Manilla pues eran los grabadores, y era pues una cuestión gremial que se quedó desde la época novohispana. Realmente en el siglo XIX es un momento muy espectacular de Ujú. las artes gráficas mexicanas, porque durante 3 siglos, el, el, durante toda la época novohispana, los editores solo podrían publicar si tenían el privilegio de la corona. O sea, si tú querías ser editor en la época novohispana, si no tenías el permiso de la corona, no podías publicar. No tenías Y además, influencia. si tú escribías un texto, tenía que pasar por la censura religiosa y por la censura política. Y entonces ya pasaba tu libro. Entonces, cuando llega la independencia, ya un poquito antes en 1812 se publica la Constitución de Cádiz y habla de la libertad de imprenta. Ujú. Y como esa constitución también se aplicaba aquí a América, pues varios escritores y editores vieron la posibilidad ahora sí de publicar sus textos. Y eso explica por qué en ese momento sale esta publicación que les voy a enseñar, que es una maravilla, que se llama El Correo de los Niños. Es el primer periódico que se hizo aquí en México en 1813. Entonces, les digo, la Constitución apenas había sido promulgada y luego dijeron, ahora sí hay libertad de imprenta, perfecto, a publicar. Y esa libertad de imprimir le da a los impresores y a los escritores mexicanos muchas posibilidades. Y hay otros autores como José Joaquín Fernández de Lizardi, que no desaprovecha la oportunidad, dice, bueno, hay libertad de expresión, y se vuelve como un gacetillero, saca muchas publicaciones, periódicos y revistas, y escribe su novela muy importante que se llama El Periquillo Sarmiento, Claro, ese sí lo que ubico. firma como el pensador mexicano, que es este. Realmente ese es un libro pues fundamental tanto para la historia de la literatura mexicana como para la historia de la ilustración. Bueno, cuando digo la ilustración me refiero a los Perdón, libros ilustrados. Esta es perdón, una... la ilustración, ¿Sí? ¿quién la hizo? La hace, la hizo un autor que se llama, un grabador que se apellida Mendoza, que realmente era un arquitecto que estudió Sí. en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y y había sido arquitecto, pero pues le encargó estas ilustraciones y él las realizó, porque de hecho en la Academia de San Carlos era la academia donde se enseñaban grabado, arquitectura, pintura, y entonces estaban como muy relacionados todos. Y Fernández de Lizardi, en plena guerra de independencia, decide sacar esta novela por entregas. Entonces tú ibas comprando semana a semana tu fascículo de la novela,
y cada cierto tiempo incluía el grabado y ya después tú lo encuadernabas. Y a Claro. pesar de que como ya no había censura porque ya estaba la guerra, censuraron el libro y ya no salió el último tomo de Fernández de Lizardi. De hecho, se Sí, murió del Periquillo Sarmiento, ya completo se publicó cuando él ya estaba muerto. Entonces esas son las cosas, pero sí, es un momento muy importante. Y entonces durante todo el siglo XIX pues va a ser una batalla, después va a llegar estas imágenes que si les enseñé son grabados en cobre. Entonces era ok. un procedimiento pues caro porque se tenía que hacer una plaquita por cada imagen. Y originalmente para hacerlo más atractivo pensaba iluminarlas a mano. Por eso te digo que la ilustración a mano es muy antigua, desde la época novohispana, desde los primeros impresos del siglo XVI, la forma de colorear era con estarcidos como coloreaban los grabados de Posada. Esa era la Sí. forma que se utilizaba. Y Qué inter- entonces, digamos que ya el siglo XIX va a ser el siglo de la folletería, de las publicaciones de todo tipo, para todo tipo, como en ningún momento antes de la historia había como toda la censura de la época novohispana, en el siglo XIX ya hay libertad de expresión, cualquiera puede poner su imprenta, entonces surgen muchos folletos y muchas publicaciones y los niños también son especialmente atendidos. Aquí tengo otro ejemplar que se llama Las niñas pintadas por ellas mismas. Y es un Ah, librito pues para las niñas mexicanas. De hecho, años después, 10 años después, para ser exactos, va a salir otro librito que se va a llamar Los mexicanos pintados por ellos mismos. Pero digamos que este es el antecedente y los niños ya por lo menos están presentes en en la literatura y en los impresos. y por Claro que ejemplo, el eso autor de, de habría, las, mandé. disculpa, el autor de las imágenes también es anónimo o sí, sí es alguien que tuvo No, relevancia. aquí es anónimo, pero ya es Sí. otra técnica. Aquí ya para este momento domina la litografía. Ok, Entonces ya para los impresos, bueno, que además era mucho más barata que los claro. grabados en cobre. Ya Es realmente otra especie con de que fueras grabado. un buen dibujante, Claro. podías hacer trabajar la piedra litográfica. Sí. En cambio, para hacer un grabador en placas de cobre, pues tenías que saber muy bien la técnica y más especializado. Por Entonces ejemplo, ya esta es una otra técnica y un cambio. Manden. para la gente que no está como muy en el contexto de lo que es la litografía, pues bueno, según entiendo, es dibujar sobre una piedra, hacían el dibujo, hacían la prensa y luego borraban la piedra y otra vez hacían otro dibujo. Era una piedra que con el tiempo se iba desgastando, ¿no? Era como la hoja, ¿no? Sí, precisamente eso hizo que la litografía fuera muy barata, porque las placas en cobre se usaban una vez y ya no se podían reutilizar. En cambio, un grabado, por ejemplo, un periódico de caricatura que Sí. sacaba sus caricaturas litográficas, pues salía la caricatura de la semana, borraban la piedra y en esa misma piedra dibujaban la caricatura de la siguiente semana y así. De hecho, hay publicaciones en que señalan que este número no tuvo litografía porque se les había roto la piedra, que ya de tanto usarla pues se rompía, pero ya después de muchos, miles, decenas de millares de impresiones se rompía. Pero entonces eso hizo pues una revolución en el campo de la ilustración y dio más posibilidad a que otros pues ilustradores participaran, más artistas participaran en los impresos. Antes era como algo más caro. Eso Claro. baja el precio y permite que mucha gente participe. Y por ejemplo, Mercurio, la temática hacia los niños, ¿qué clase de temas tocaban en esos impresos? Bueno, realmente tenían un carácter completamente moral y religioso. Eh, a pesar de la constitución de 1857 de Benito Juárez, eh, la iglesia todavía tenía un buen control de la educación, digamos que las primarias, la mitad eran religiosas y la mitad eran públicas, ya para el porfiriato. Y Sí. entonces sí, los temas eran muy morales, mucho de portarte bien, de tener pues una actitud recta, y realmente para los niños era una cuestión de educarlos, O sea que casi no había en el impreso infantil de aquella época del siglo XIX,
no había esto que le llaman que la tradición oral, que el cuento, y ese tipo de cosas, no era lo más común, por así decirlo. Bueno, sí que había de tradición oral, Sí, pero era más común en los pueblos. ok, ok. Pero en el De impreso hecho, mexicano no se veía. O sea, yo me acuerdo que en algún lugar leí uno de tus artículos que hablabas, sí, el tema sobre las aucas, y ¿cómo se llaman? Estos eran las los, aleluyas. sí, exactamente, las aleluyas. Entonces, ¿eso era el material que era para niños? Bueno, lo que pasa es que eso, digamos que se hacía en España. En España se hacían unas aucas o aleluyas, le llamaban, y eran pues impresos en hojas de como, como el periódico de ese tamaño más o menos, Ujú. y se contaban cuadros, una historieta, Sí, y tenían un corte didáctico en muchos casos, pero también eran para niños y para adultos, se usaba, de hecho había muchas de corte religioso, pero también había de corte histórico y todo. No se sabe, o aquí en México no hay ejemplos de que hayan trabajado con AUCAS ni se hayan ok. producido, se traían de España, se traían todas de España, aquí no se hacía. Sin embargo, había, por ejemplo, hay momentos o historia, cuentos incluso de ilustrados por Posada que están inspirados en una AUCA, por ejemplo. Y por O ejemplo, también ajá, te escucho, disculpa. están en Francia había pues un pueblo, hay un pueblo que se llama el pueblo de Pinal, que Sí, era un pueblo que se especializaba en ilustración. Y si uno compara varios de los grabados de Posada, incluso la forma de colorearlos es muy parecida a la francesa. o sea, vaya, Entonces sí conoce que, la influencia de otros países. sí, o sea, no estaban, definitivamente aquí no estaban aislados. Se sabía lo que se hacía en otros lados y se retomaban los modelos. Y de hecho, Vanegas Arroyo sabe lo que sea en otros países y retoma los modelos e incluso las historias, muy poquitas historias de las Ujú. 70 cuentos que publicó Vanegas Arroyo son historias originales, la mayoría son cuentos de las mil y una noches o de los de Anderson o de los hermanos Grimm, son Ok. cuentos pues clásicos de la literatura, claro, en versión de Vanegas Arroyo. Y por Tenía los ejemplo, que sí, ajá, perdón, no, discúlpame, es que no terminé, no. los que sí están firmados es por un autor que colaboraba con la imprenta, que se llama Constancio S. Suárez, que era un autor oaxaqueño que no sabe pues nada más de él, solo que Claro. colaboraba con Vanegas, y él sí tiene historias originales que son bastante buenas y bastante tremendas. Ok. Y por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar sobre Posada y Manilla? Pero aparte de esas publicaciones infantiles que hicieron con Vanegas Arroyo, ¿hicieron para alguien más o nada más fue específicamente para Vanegas Arroyo? ¿O Vanegas Arroyo era el único que hacía el impreso infantil en México en esa época? Bueno, estamos hablando, te digo, de las dos últimas décadas del siglo XIX, y había otro editor que se llamaba Ildefonso T. Orellana, que publicaba juegos de la Oca Ah, ok, sí. y obras de teatro. Y también él publicaba cuentos para niños. Y Manuel Manilla colaboró con Ildefonso T. Orellana antes de trabajar con Vanegas Arroyo y con otros editores. Entonces, sí, porque Manilla le llevaba 30 años a Posada. Ujú. Entonces, cuando llega Posada a la Ciudad de México de Aguascalientes, pues sí que van a competir en los mismos impresos, sí que no va a haber Manilla, según yo, ¿verdad? Con buenos ojos la llegada de Posada, porque La competencia. va, le va a hacer competencia, y además Posada con mucho talento. Ya Sí, los grabados de Manilla se veían un poco como antiguos, pasados de y moda. además todo lo que se ha dicho de Posada, de que era un artista popular, le queda más a Manilla. Manilla sí, él pues no se ve que haya tenido ninguna formación académica, tiene pues pocas perspectivas, sus rostros son muy rígidos, y Sí. sin embargo tiene mucha gracia por eso. Entonces él Pero es no sé muy, si estés muy de acuerdo. espectacular. Manilla No, es, todo lo que se ha dicho de Posada le queda mejor a Manilla, porque él sí no tuvo ninguna formación, él sí era un artista del pueblo que se había formado pues de manera autodidacta, claro. y le dio a los impresos algo espectacular. Pero claro, cuando llega Posada de Aguascalientes, él
nunca había ilustrado libros para niños ni nada, pero de hecho Manilla fue como su maestro, pero no su maestro de que le haya dicho, a ver, o sea, te voy a enseñar cómo hacer las cosas, porque según yo lo vio con desagrado que llegara y Ya me ganaste la pregunta. ocupaba Eso es los lo que te mismos voy a preguntar. puestos. Precisamente, ¿tú consideras que José Guadalupe Posada sí fue, bueno, de alguna forma se dejó influenciar por la obra de Manilla? Entonces, ¿no? De eso estamos hablando. Yo creo que sí, y de hecho, eh, Vanegas Arroyo tenía en su taller, eh, los grabadores no son como los grabadores los entendemos ahora en el siglo XX. En el siglo XIX los grabadores eran, yo le entrego a mi editor el cliché original, él se queda con él y ya. Entonces, él lo reproduce, lo mutila, hace lo que quiera con él. Entonces digamos que las placas originales ya no eran del artista, ni siquiera las reproducciones. Le pagaban por hacer la placa y ya. Claro. Y todo lo que Pero, hicieran con la placa del editor era suyo. Entonces podía ponerle cambiarle el título, modificarlo, mutilarlo, romperlo, hacer lo que quiera. Y entonces en el taller de Vanegas Arroyo estaban los grabados de Manilla. Entonces, claro, Posada los ve, bueno, me imagino yo, que llega Posada y ve los grabados de Manilla y sorprende y dice, qué maravilla, cómo trabaja, cómo este maestro no respeta la perspectiva, eh, hace figuras, hace lo que quiere. Y entonces, digamos que Posada dibujaba muy bien, él había sido litógrafo, había ganado concursos de caligrafía, era un hombre muy talentoso, un gran era dibujante. muy purista Y en sin su... embargo aprende Manilla a hacer las cosas mal. Claro. Mal en un sentido de a darle más relevancia a ciertas imágenes y ya no respetar la perspectiva, pero sí irse más a la cuestión expresiva. Y ahí es donde precisamente Posada, gracias a la influencia de Manilla, hace su gran obra. Porque además, bueno, a la influencia de Manilla y a la influencia de Vanegas Arroyo, porque toda la obra de Posada se debe de entender como obra del editor y del grabador. O sea, no se puede entender a los grabados de Posada sin Vanegas Arroyo y sin todos los editores para los que colaboró. ¿Por qué? Porque Posada trabajaba por encargo. Sí, Posada no se levantó un día y dijo, ay, hoy voy a hacer la calavera Catrina porque estoy inspirado. Eso no pasó. Realmente a Posada todo el tiempo le encargaban cosas. sí, Posada no solo trabajó para Vanegas Arroyo, sino trabajó para 30 o 40 editores más. Entonces cada editor llegaba a era como un freelance Posada, como lo que ahora podemos llamar a alguien que trabaja por su cuenta, y entonces tenía un local en el centro, en la calle que ahora es Moneda, y entonces claro. los impresores, los dueños de las imprentas llegaban con él, oiga maestro Posada, necesito una imagen, una caricatura para mi periódico. Ah, yo se la hago. Necesito, y cualquier pedido se lo hacía, pero era por encargo. Toda la obra o el 90-95% de la obra de Posada, toda la realizó por encargo. Y Claro. así Y se por tiene que ejemplo, entender. ahorita que me comentas que José Guadalupe Posada le pedían trabajos de otras editoriales, esas editoriales también estaban sumergidas en el mundo de la ilustración, bueno, más bien de la difusión de textos infantiles y de la ilustración. O sea, aparte de Vanegas Arroyo, se tiene conocimiento de que en esa época José Guadalupe Posada o Manilla u otros ilustradores hicieron ilustración para otras publicaciones que tuvieran la misma relevancia que las de Vanegas Arroyo, o nada más había material de Vanegas Arroyo. Bueno, donde estaba el expendio de Vanegas Arroyo en el centro, en la Sí, esquina de lo que ahora es el Templo Mayor, a la vuelta estaba una librería que se llamaba El Parnaso Mexicano, que era de un editor que se llamaba Manuel Maushi. Y entonces, para Posada había ilustrado para Vanegas Arroyo varios cuentos de carácter histórico. sí, Entonces, bueno, tenía su librería al lado de Vanegas y yo me imagino, porque no hay forma de comprobarlo, que Manuel Maushi caminó por donde estaba el taller de Vanegas Arroyo, vio las ilustraciones de Posada y dijo, yo voy a sacar una serie y quiero que él sea mi ilustrador. Y entonces en ese momento, eh, Vanegas Arroyo, no, Manuel Maushi encarga a, a Posada las ilustraciones y a Heriberto Frías el texto de una colección que se llama La Biblioteca del Niño Mexicano. oh, sí, cómo no. Y entonces le encarga los dibujos y Heriberto Frías los textos. Pero la cosa es que como era más barato imprimir en España,
pues se llevan los dibujos originales y las acuarelas allá a España para que se hagan allá. Y luego las mandan ya de regreso ya impresas. Entonces, claro, los originales de Posada o las acuarelas o el mandado, pues se perdió. Entonces, por eso, cuando uno ve con calma la Biblioteca del Niño Mexicano, pues se ve que como que tiene distintas manos, como que el estilo de Posada en algunos casos no se nota muy bien, porque, claro, él mandó unos dibujos y los artesanos de allá, pues pasaron los dibujos en piedra, le pusieron color, etcétera, y como el trabajo estaba muy dividido allá las imprentas, pues a veces era un artesano, a veces era otro, a veces era un taller, a veces era otro, entonces las ilustraciones por eso están diferentes y no se distingue muy bien el estilo de Posada. Pero claro. sí, ilustró y nada más para Maushi y ya. No, pero fíjate, no yo para nadie más. que esos impresos de la Biblioteca del Niño Mexicano se habían hecho entonces en España. O sea, aquí se maquilaron una parte y se imprimieron en España. Aquí se dibujaron. Bueno, y aquí se escribieron. Aquí los escribió Heriberto Frías y aquí los dibujó Posada. Y se ¿No hicieron tienes allá. algunos que Y nos se puedas vendieron mostrar? aquí. ¿Mande? ¿No tienes algunos que nos puedas mostrar? Ah, claro que sí, tengo mi carpeta. Entonces, por eso el Sí, la estilo, colección. ¿no? Yo los había visto y sí había notado que algunas cosas, dije, esto no es de Maestro Posada. Querido Mercurio, quiero comentarte que hay bastantes personas que nos están mandando saludos, nos están mandando mensajes, bueno, Muy bien. aquí, pero no sé, ya son bastantes, Vianey Castillo, Tania S.E.B. y Humberto, Frida Méndez, Malik Arfán, Juan Rubiera, bueno, un saludo para todos. No sé si quisieras que al finalizar la charla, haya alguien que nos quiera mandar preguntas y si se las quisiera responder, porque, Claro, bueno, encantado. la verdad es que es muy extenso, bueno, lo bueno es que sabemos que el querido Mercurio va a estar con nosotros en otros programas, ¿no es cierto, Mercurio? Claro que sí, cuenta Entonces, conmigo para la siguiente. De hecho, Sí. queda pendiente porque yo cuando me pediste esta plática sobre todo me concentré en el siglo XIX, Sí. pero igual busqué otras publicaciones que tuvieron influencia en Vanegas Arroyo y eran como muchas que se hacían en Francia, en España. De hecho, hay un editor que se llama Saturnino Calleja que publica muchas obras para niños. Disculpa, Saturnino, que se cortó un poquito, Mercurio. Saturnino Calleja. Pensé que ibas a decir Saturnino Herrán. No, Saturnino Calleja de hecho, publicó unos cuentitos muy simpáticos que son estos. Fueron 300 cuentos y que sirvieron de modelo a Vanegas Arroyo. Estos son los cuentos de Calleja. Entonces, y además de que eran 300 diferentes, los hacía en 3 tamaños diferentes, en ediciones de lujo. O sea, en el siglo XIX era un chiste decir, y todavía en el XX. Son pequeñitos. Eran para niños. Sí, qué padre. Sí, pues eran muy chiquititos. Apenas claro. Ahí se ve como en proporción al dedo. Entonces era común decir que cuando eras pues echabas mucho cuento, que eras más cuento que Calleja. Ok. En alusión al editor. Entonces esos cuentos se distribuían en toda Hispanoamérica y era lo más famoso. Entonces Vanegas tenía que competir con esos cuentos para vender. Sí. Porque además estaban impresos a colores, con las nuevas tecnologías, y él tenía que hacer algo mucho más de buena calidad y atractivo. Y lo logró. Entonces, si quieres, la siguiente vez hablamos sobre las ilustraciones simplemente para hablar de todo lo de Saturnino Calleja, eso da para una sola plática. Él era español, entonces. Él era español, sí. Era muy famoso, pero no solo Calleja influyó en Vanegas Arroyo, sino hay otro editor. Este editor era norteamericano, se llamaba Daniel Appleton, y él publicó estos cuentos para niños. Y entonces eran igual iluminados a mano, y se parecen muchísimo a los de Vanegas. Claro que esta edición es con mucho colorido y con una cartulina
y con algo que no tiene las versiones de Vanegas Arroyo. Y sin embargo, yo creo que además costaban igual 5 centavos. Sí. Pero así como les presenté la versión de Appleton, aquí está la versión de Posada Y y esas, de es Vanegas. maravilloso. Pero por Entonces, claro, y el papel es súper delicado. Y claro, las ilustraciones son de manilla por dentro, Posada por fuera, hacía la manilla por portada. dentro. Pero no es que trabajaban a la limón o como eran grandes amigos, decían, pues tú haces unas ilustraciones ¿Sí y yo eran hago amigos? otras. Eso. No, no eran amigos. De hecho, lo que pasa es que el editor, cuando conoció a Posada, le encargó que hiciera nuevas versiones de lo que ya había No, hecho ya debía Manilla, cuidado eso. para darle más actualidad. Entonces, a veces el editor las mezcla, las imágenes, Ujú. en sus impresos. Entonces, a veces hay impresos que tienen grabados de Manilla y de Posada, pero no es porque trabajaran juntos, ni siquiera era porque el editor les encargó a los dos hacer las mismas ilustraciones, a uno primero y a otro después. Oye, Porque Posada tenía más ideas, las hacía. Posada era muy accesible, era muy sensible a lo que le pidieran. Y yo creo que por eso tenía tanto éxito, porque si le decían modifica esto, Posada lo hacía. Si le decían pon esto, Posada lo ponía. O sea, él trabajaba muy bien con cualquier editor y era muy susceptible a lo que le dijeran. claro. Y, Entonces oye, eso hace su capacidad. Sí. y por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar acerca de una revista de aquella época? No sé si de 1900, que se llamaba El Chapulín. Bueno, pero el Chapulín ya salió un poquito después. Ajá, ¿de qué año fue El Chapulín y quiénes Esa colaboraron? salió ya en los 1940, durante el gobierno de Ávila Camacho. Ah, ese es más La, adelante. No, sí, ese es más sí, para acá. la revista Chapulín la publicaba la Secretaría de Educación Pública Sí. y en ella ahí está, es muy buena esa revista porque trabajaban artistas como Gabriel Fernández Ledesma, como José Chávez Morado Ah, sí, cómo no. y como Angelina Beloff y algunos exiliados españoles como Salvador Bartolozzi. Este Son los Salvador exiliados que Bartolozzi llegaron de es muy aquella época famoso, de guerra en España. sí, Oh, mira. porque pues en los republicanos españoles llegaron a México en el 39 y Sí, pues se incorporaron. De hecho, la incursión de los exiliados españoles hizo toda una revolución en el campo de la ilustración y el diseño y en la industria editorial. Entonces, pues llegó gente muy talentosa, lo más talentoso que tenían en ese momento en España. Si nos llegó personajes horribles con la conquista, pues con la República nos llegó lo mejor de España. claro. Los intelectuales de primerísima calidad. Bueno, y entre ellos llegó Salvador Bartolozzi, que ya en España había trabajado para la editorial de Saturnino Calleja, para Sí. los hijos, y había sacado una serie muy famosa que se llamó Pinocho y Chapete, Ah, mira. unos cuentos muy famosos. ¿Y esos no los Entonces, tienes? sí, sí los ¿No tengo. los puedes mostrar? No los tengo ahorita porque no. Híjole, Si pero qué, quieres, cuando hablemos de Calleja, con mucho gusto, claro, o pero podemos era hablar tan solo de bueno. Salvador Bartolozzi, Sí, porque claro. Salvador Bartolozzi hizo una carrera muy importante tanto en España como en México. De hecho, aquí en México ya hizo obras de teatro, participó en escenografías. De hecho, se murió joven. Todavía hay cerca del Monumento a la Revolución, en Avenida de la República, un edificio donde tiene una placa de que ahí murió Salvador Bartolozzi. Por ejemplo, Entonces sí que esa época de la que me hablas también es contemporánea, o creo que es un poquito más para atrás de el libro de lecturas clásicas para niños que editó que entonces era la primera Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, y también ahí había gente de los exiliados, ¿no? no, ese es un poquito antes. De ¿Y hecho, cómo fue? cuando ¿Sabes algo de eso? en el gobierno de Álvaro Obregón, cuando le pide Álvaro Obregón a Vasconcelos para dirigir la Secretaría de Educación Pública, Sí, entonces Vasconcelos lo que él tenía una idea muy, muy clara de la difusión de la lectura y pues de levantar el nivel cultural de los niños, de educarlos pues, con las obras clásicas y más importantes de la historia de la literatura. Y sí. entonces decidió sacar estos dos libros maravillosos ilustrados por Roberto Montenegro
y Gabriel Fernández Ledesma, que se llamó Lecturas Clásicas para Niños. Son 2 tomos Claro. espectaculares que bueno, se hicieron por muchos miles y bueno, fue el plan, parte del plan de Vasconcelos para llevar a los autores clásicos pues para los niños, para el nuevo proyecto educativo que tenía ya surgido de la Revolución Mexicana. Entonces sí que digamos que el primer libro importante de la Secretaría de Educación Pública es Las Lecturas Clásicas para Niños. Ya era más cuento. 1920. Ya era más cuento y cosas de ese tipo, ¿no? No era Sí, tanto es otro religioso y esas cosas de mediados de 1800. Ya te escuché muy cortado, Román. Sí, que ya no era tanto como en 1800, que la lectura para niños era más abocada hacia la religión, sino que ya era más el cuento. Bueno, lo que pasa es que con la Revolución Mexicana ya el proyecto es pues hacer una educación obligatoria, gratuita y laica y Sí, pública. Entonces cambia. Ya estaba en la Constitución del 57, pero el gobierno revolucionario tiene el gran proyecto. Y sí. además como Obregón, digamos que dice, bueno, ¿cómo vamos en realidad no vamos a poder mejorar la educación, bueno, la situación económica de los obreros y campesinos que luchaban en la revolución? Podemos hacer, pues la educación es lo importante. Y entonces el gobierno de Obregón le da a la Secretaría de Educación Pública un presupuesto como no se ha repetido en toda la historia de México. Realmente es un gobierno que le apuesta a la educación y lo hace con muchísimo éxito. Ya después de que Vasconcelos sale de la Secretaría de Educación Pública, pues sí, se lanza para candidato a la presidencia, y si Vasconcelos hubiera sido presidente, pues quién sabe, otra historia hubiera sido la historia de Los nuestro ilustradores país. de aquella época y particularmente de esas publicaciones, no eran mexicanos algunos, o sí había por ahí alguno que otro mexicano. No, en ese momento todos eran mexicanos. Sí, que como quien estaba así representativo, que recuerdo. Bueno, por Haciendo ejemplo, ilustración infantil. está Montenegro primero, Ajá. pero luego en 1927 publica la Secretaría otro libro para niños, otro libro de texto que se llama Fermín, y Sí, luego está la segunda parte que se llama Fermín lee, sí. y digamos que son los primeros libros que regaló el gobierno, y los ilustró Diego Rivera, fue un concurso. Y también Orozco no hizo cosas para la niños. CEP, mandé Orozco, José Clemente a Orozco. Orozco. Bueno, sí, le encargaron en la época de la Revolución le encargaron ilustrar un libro para niños, un libro de texto con animales. Es muy poco conocido. De hecho, en Sí, sí, ningún lado le dan crédito. Y los sí, dibujos no están así como muy bien logrados. Tú dices, esto lo hizo Orozco, pero sí. sí, ilustró para niños eso. Nada más, no hay De más quien que haya nunca he visto ilustrado cosas Orozco. para niños es del Chango García Cabral, él no hizo, ¿verdad? También ilustró poquito, algunos textos. Ya después, Hay ya un de los texto, 70 para acá, pues, sé de varios caricaturistas que sí hicieron cosas para niños, pero bueno, ya eso es otro. sí, bueno, quien ilustró muchos textos en esa época de los 20 fue Clemente Islas Allende, Sí, Andrés Audifred. sí, Ellos sí. sí, Oye, Mercurio, y por ejemplo, estoy viendo aquí desde la ya pantalla. Julio Prieto, que después fue diseñador, hizo escenografías de teatro. Julio Prieto ilustró muchos cuentos para niños muy bonitos. ¿Y quién más? Y un grabador, un antropólogo que se llamó Julio de la Fuente, también ilustró varios libros de texto. Y también una mujer que se llama Aurora Reyes. Ella también ilustró varios libros Mira qué interesante. para niños y textos de escuela. Pero sí, realmente con la llegada del exilio español hay toda una revolución y cambia mucho el No. panorama. Pero sí hay, o sea, sí hay un Bueno, también trabajo. panorama en muchos sentidos, pero sí fue muy interesante la llegada, como tú dices, de todos esos intelectuales, ¿no? Y en la gráfica y en la ilustración infantil, pues ahí está lo que nos Sí, está de comentando. hecho, esta revista que me comentaste al principio, que es el origen de toda de esta pregunta, sacaron después una colección que se llamó Biblioteca del Chapulín Sí, cómo y no. crearon unos cuentos. O sea, primero salió la revista, que esa la Sí. publicaba la CEP, y luego publicó los libros. Y los libros están ilustrados por los artistas más importantes de la época. Están Chávez Morado, está Angelina Beloff, Julio Prieto, está espectacular. Y también varios exiliados españoles, entre ellos Bartolós.
Entonces sí es una colección muy bonita que vale, ya ¿Y la han reeditado las de eso no tienes ediciones. tú reediciones en tu librería ni nada de eso? Bueno, de esos no tengo. No, sí tengo algunos en la librería que se llama Bibliofilia. Ahí tengo algunos libros que salieron de la biblioteca del Chapulín. Fíjate que para allá iba precisamente. Bueno, yo sé de mucha gente que, por ejemplo, aquí en Navegantes, nos han preguntado por libros de esas épocas. O sea, nosotros tenemos material ya editoriales más contemporáneas y eso es un poco difícil de conseguir. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo desde tu librero que atrás si no sé si nos lo quisieras mostrar. ¿Cómo no? Eso Como es yo muy tengo buena interesante. relación Ahora sí que agárrense. Esto es una con super la joya. gente de Aguascalientes, pues tengo la colección completa de la Biblioteca del Niño Mexicano que les comentaba de Heriberto Frías y Posada. Y entonces me pidieron a mí que escribiera un texto para hacerlo y hacer un facsimilar, Sí. porque antes la secretaría, el editor Manuel Porrúa sacó una edición facsimilar, pero claro que no la sacó en esta cajita tan linda, ni sacó la colección completa, nada más publicó 85. Entonces, esta es la primera vez que se publican los 110 ejemplares de la colección y además la investigadora Elia Bonilla investigó cómo era la caja original y entonces consiguió una caja Sí. original de la época y más o menos así es la reproducción y venía así, con estas separaciones en verde, blanco y rojo de la bandera Como y muy separadas las nacionalista, ¿no? épocas. Muy nacionalista. Me decías, Sí, ¿es la claro. época de Juárez? ¿Es ¿Mandé? la época de Juárez? ¿Esa es la época de Juárez? Porque, Bueno, estos cuentos se hicieron, cuentos históricos, se hicieron en la época en la transición del siglo XIX al siglo XX, entre 1899 y 1901. uy, qué bonito. Y eso ya Durante todo ese tiempo no se puede conseguir. no escuché Román. Ese material ya no se puede conseguir. Es difícil conseguirlo. Bueno, los originales no. Ahora ¿Qué ya sí, producciones? sí que tengo a la venta a la librería estos de la Biblioteca del Niño Mexicano a 40 pesos cada uno. Entonces están, si alguien Ah, quiere mira, comprarlos, adelante. qué bonitos. Y la revista que está ahí arriba, esa también tú la hiciste. ¿Esa quién la hizo? Bueno, este es un librito. Ah, es un libro. En realidad parece revista, pero no, es un libro publicado por Editorial RM Mm, también, sobre los cuentos que lo escribí pues ya hace tiempo. sí, De hecho, el libro ya está agotado, ya no hay en el mercado, ya no tienen la editorial. Y claro. bueno, son sobre las imágenes que ilustraron Manilla y aquí viene toda la historia completa de esto que hemos estado platicando. Mira, aquí está un cuento buenísimo, una imagen muy poco conocida de Posada, de este cuento que se llama La escala del viento. Entonces sí que vale mucho la pena pues, conseguirlo o decirle al editor que lo vuelva a publicar Y todo para eso que se fue, venda porque sí es realmente espectacular, con un diseño de José Luis Lugo de primerísimo nivel. Estas imágenes son las que se parecen mucho a las de Pinal, estos guerreros. y son también como del libro, ¿cómo se llama? De la biblioteca del niño infantil, ¿no? Del niño mexicano, ¿no? Aquí son, sí, Ah, te mira, ahí digo está. que primero fueron esas históricas, o sea, Sí, primero se hicieron estas, que son las que publicaba Negas, qué super de joyas. carácter histórico, y luego ya se publicaron estas, que fueron las que publicó Maushi, que vale mucho la pena. Y bueno, pues toda esta historia de Manilla y Posada está en este libro, que además es un libro muy, pues que le quedó muy padre al editor, porque, porque se Ujú. pensó en que la portada fuera igual una especie pues de cartel, entonces se puede tener así o así, Oh, mira, qué y maravilla. además que sirviera de tanto para proteger el libro y para guardar este facsimilar que incluye el libro. Entonces aquí. Entonces realmente para saber de todo esto que hemos platicado sobre los cuentos, pues este es muy recomendable, vale mucho la pena que lo Sí. consigan. Todavía yo creo que aquí en la librería tendremos algunos ejemplares a la venta. Y por último, quiero enseñarles este,
que es también otro, pues también lo sacaron en Aguascalientes, y son estos cuentos grandes que ilustró Vanegas Arroyo, Sí. más bien que ilustró Posada para Vanegas Arroyo, y que son toda la colección completa. Realmente así son los Es originales lo de que te este voy a decir, el tamaño. tamaño los veo un poquito más grandes. Sí, Así porque son. tenía Vanegas Arroyo tres formatos, Sí. grande, mediano y chiquito. Este Y es el estos, grande, los que les he enseñado son los medianos, y los más chiquitos costaban, de hecho, los más chiquitos costaban 2 centavos, los medianos costaban 3 y estos costaban 5 centavos. ok. Entonces estos pues todavía hay unos muy bonitos. Este, por ejemplo, de consejos, bueno, hay unos, realmente esta serie está muy, muy bonita y poco conocida, poco publicada. Este cuento, por ejemplo, El vendedor de juguetes, es un cuento típico mexicano, es una historia de un vendedor, pues aquí se ve su charola, bueno, pues sí, su tablita donde cargaba, y al final está el mismo vendedor con su hijita muerta. Entonces es una historia un poco trágica, Sí. pero muy, muy, muy mexicana. Vale mucho la pena conseguirlo. Bueno, Si yo no los tuviera, sí que los quisiera comprar. sí, cómo no. Nosotros también los queremos conseguir. Se pueden conseguir ahí contigo, donde, mira, puede haber Sí, gente aquí. estas últimas 3 ediciones que les enseñé de facsimilares sí que se pueden conseguir aquí en la librería Bibliofilia. Sí. Y creo que lo otro que les enseñé, todo lo primero que les enseñé, que es de mi colección, pues no lo tengo a la venta. De hecho, para mí siempre es muy difícil ser un librero anticuario, Sí. y y pues enseñar parte de mi colección y que luego me digan o me pregunten que si yo lo vendo, pero me ha costado un montón de trabajo, y en particular Posada me ha costado un montón de dinero Sí. conseguirlo y juntarlo, y además ha sido un proceso pues ya tengo más de 20 años que saqué el primer libro sobre Posada, y entonces sí ha sido un proceso pues lento, de poco a poco, y sí, pues lo primero que le enseñé no lo vendo, pero lo último sí. Ya casi se nos está acabando el tiempo, mi querido Mercurio. Fíjate que quiero comentarte que aquí estoy viendo que, bueno, tenemos varias personas que nos han mandado saludos. Vi aquí una persona que nos saluda desde Chile, hay otro que nos saluda desde Egipto. ¿Qué tal? Entonces, quisiera decirle este mensaje a las personas que nos están viendo, que si quieren preguntarle algo a Mercurio López, pues aprovechenlo, aquí está, no es de todos los días. Y también, si están interesados en adquirir alguno de esos, bueno, no sé qué material tenga Mercurio, pero tiene algunas cosas parecidas, se puede conseguir precisamente ahí en librería Bibliofilia y en algunas otras librerías que tienes, como les estaba diciendo hace rato, Mercurio López viene de una familia de libreros, son los libreros, pues para mí unos de los más importantes del centro histórico, ya son personajes del centro histórico. Entonces, pues no sé, alguien que nos quiera preguntar algo, no sé, ¿quieres agregar algo, mi querido Mercurio? Bueno, yo creo que sí es muy importante que todos los ilustradores y los diseñadores que están interesados en la literatura infantil pues sepan que aquí en México tenemos una gran tradición de ilustradores y de libros infantiles, que todo el tiempo pues hemos competido, así como se competía Vanegas Arroyo con sus impresos muy modestos contra todo lo que venía de Europa y de Estados Unidos, con impresos de primerísima calidad, con mucha cartulina y papeles muy finos. Y sin embargo, Vanegas Arroyo lo que hace son pues todo muy económico, con papeles que apenas están aguantando el paso del tiempo, y sin embargo para sustituir pues esa carencia en la calidad de los materiales en que estaba impreso, estaba el talento de los dibujantes. Realmente Vanegas le apuesta y no se equivoca en apostarle a sus grabadores. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo sepan los jóvenes de ahora, los que se quieren dedicar a la ilustración, de que pues hay que echarle un ojo a lo que se ha hecho antes, y que vale mucho la pena porque hay cosas extraordinarias que uno se sorprende, y cómo pues como Posada y Manilla son clásicos en el grabado y en la historia de las artes gráficas en México, porque eran muy talentosos. Entonces sí que hay que echarle un ojito, hay que revisar la historia, y vale mucho la pena porque todavía estos maestros tienen mucho que enseñar. Oye, Mercurio, ¿tú consideras, que ahorita me surgió una pregunta, ¿consideras
en la historia de la ilustración o de la caricatura en México, ¿consideras algunos particularmente muy herederos de la obra de estos dos maestros? Es una pregunta un poco obvia, ¿no? Pero me gustaría que nos la Ay, contestaras. Román, se cortó y ya no oí nada. Me gustaría que me dijeras, aunque es una pregunta un poquito obvia, yo pienso que muchos se la pueden estar haciendo, que si estos dos personajes que hicieron ilustración infantil, particularmente en este aspecto, influenciaron a muchos autores, es decir, hay herederos de esta obra. No, no, definitivamente no. Yo creo que en la pintura sí que, pues Diego Rivera le debe mucho a Posada, Orozco le debe mucho a Posada. Sí, Incluso hay la imagen de Alibaba que pusiste para promocionar esta plática. Esa la usó el Corcito, Antonio Ruiz, para hacer una pintura y hace una composición similar a la de Posada. Entonces sí, a Leopoldo Méndez, por ejemplo, en Posada, Leopoldo Méndez, pero sí, yo creo que bueno, Manilla sí no ha tenido influencia en nadie, pero Posada sí que en el grabado ha tenido un papel muy importante y ya ha influenciado a muchísimos grabadores. Yo creo claro. que sí, Posada sí, pero más al grabado, más que la ilustración. En la ilustración realmente, pues, no ha influido casi nada. Bueno, Y yo hay creo muchas, que debería de influir, claro, perdón que te interrumpa, Mercurio, hay muchas personas que te están mandando mensajes, déjame te veo, a ver, te leo algunas personas. Bueno, hay una chica que se llama Vianey Castillo, eh, es bonito escucharlos. Madeline Seguro desde Egipto, saluda. Almadelia, saludos a Mercurio López desde Educal, Aguascalientes. José Guillermo, Abigail Martínez, hola Abigail. Belén Citlalpopoca, ay, 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 déjame ver, es que se pasan bien rápido los comentarios. Saludos desde Tianguistengo. Tania SB, qué bello, no sabía de esos libros mexicanos. Gracias por compartir. Tania es misma Tania, muy interesante el tema. Gracias por siempre compartir los materiales que son parte de tu colección y conocimiento. Estoy de acuerdo, falta que los ilustradores y diseñadores analicen profundamente las publicaciones de todo siglo XIX y XX. Pues yo creo que hablar de Posada y de Manilla ya es un tema que nos da para muchísimo, ¿verdad, Mercurio? pero seguro, sí, yo creo que la historia del grabado en México sí se rescató la figura de Posada, pero Manilla quedó un poco opacado siempre. Entonces siempre que puedo difundir su trabajo, con mucho gusto lo hago, porque sí que hace falta que Manilla, ya Posada tiene su lugar, y Manilla va a estar muy difícil porque pues él es como más antiguo, un poco más arcaico, y sin Claro. embargo es muy talentoso y muy divertido. Realmente vale la pena mucho acercarse a su trabajo como Te grabador. propongo que la Y yo próxima creo que charla, sí, el tema sí, no, él es, casi no sabemos de Manilla. Yo, pero francamente, ajá, como que se está cortando. él, sí, Ahora sí, ahí está. entonces no se sabe nada, pero hay que trabajar en eso. Sí, sí, sí. Yo lo poco que sé de Manilla es por un libro que sacaste tú de Manilla con Posada. Sí, Es de lo poco que sé. sí, pues es lo que hay, nada más hay pocos libritos, creo que hay 3 libros con Manilla y ya, Discúlpame nada que te más. interrumpa. Hay alguien que dice, Mercurio, gran plática, ¿existe bibliografía sobre Manilla? ¿Qué podemos leer? Bueno, de Manilla hay pues prácticamente 3 libros, el que les platico, el que publiqué de Manilla y Posada, hay otro que publicó Editorial RM, que bueno, ya están agotados todos, pero es también Manilla, ilustrador mexicano, Sí, lo publicó Editorial RM como en 1908, que digan en el 2008, sí, y está otro más que publicó Elia Bonilla en la colección del Círculo del Arte de Educal, sí. como en 1999 o 2000, y ya, es toda la publicación, todo lo que hay sobre Manilla, 3 libros. Bien, pues bueno, pues parece que ya se nos terminó el tiempo, mi querido Mercurio. Pues No un sé, gusto. no, pues para nosotros es más por haber aceptado esta charla,
que Si se me... quieres, en otra ocasión nos ponemos a hablar de caricatura, de la historia de caricatura, o del Claro que Chapo sí, Cabral, hay muchas o cosas de que hablar. algún ilustrador en particular. ¿Cómo, perdón? Sí, podemos hablar de quien quieras, o de historietistas también, tengo Claro algunas que sí, mi cosas. querido Mercurio. La verdad es que es muy ameno siempre charlar contigo, pero sobre todo también que nos muestres tu material, que siempre uno pasa a echarle ahí luego, tienes cosas muy interesantes. Entonces, pues aquí quiero aprovechar para hacer el comercial y invitar a toda la gente a que vayan a visitar la librería Bibliofilia, particularmente que es donde siempre te encuentras, ¿no es cierto? ¿De qué hora a qué horas te encontramos por ahí, Mercurio? ¿Y qué días? Pues ahorita ya por fin en el centro histórico estamos abriendo todos los días, Sí, pero en el horario por la pandemia abrimos de 10 a 6:30, sí. de lunes a sábado. Ah, Entonces, mira. pues sí, normalmente estoy aquí. Y por ahí están las otras librerías, la de Coyoacán, y bueno, ahí en el centro tienes como dos, ¿no? O tres, ¿no? Me parece. Sí, Sí, en el centro bueno, estamos en 4 librerías, y en el sur de la ciudad estamos en Tres Cruces, en Coyoacán, sí, exactamente. estamos en Insurgentes 513, en Avenida Tasqueña y en Avenida Cuauhtémoc al lado del Metro Eugenia. Esa de Tasqueña no la conozco, fíjate, pero supongo que son los mismos horarios. Sí, bueno, no tenemos, pero más o menos, como Sí. de 11 a 6 estamos en todos lados. Bueno, pues yo también aprovecho para hacer mi comercial. Nosotros ya volvimos, Claro, bueno, porque cerramos en toda esta época de la pandemia. Estábamos trabajando nada más en redes, pero ya ahora abrimos lunes, miércoles, viernes y sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para los que nos quieran visitar también aquí en Navegantes, los esperamos. Y pues fue una charla muy padrísima, muy breve, o se nos fue muy rápido el tiempo. Y pues les mandamos un abrazo, creo que nos despedimos y hasta pronto entonces. muchas gracias a todos. Qué bueno Hasta que nos luego. acompañaron. Bye. Bye.